Dexter Morgan no era un asesino impulsivo. Cada víctima requería semanas o incluso meses de observación detallada. Desde el primer episodio, quedó claro que su éxito dependía de su meticulosa planificación. Por ejemplo, para atrapar al asesino del camión de hielo, Dexter estudió minuciosamente cada escena del crimen, analizó patrones y comportamientos antes de identificar a su hermano biológico como el responsable. Más adelante, al enfrentarse al asesino en serie Arthur Mitchell, conocido como Trinity, Dexter dedicó más de un mes a estudiar sus rutinas, asistir a eventos públicos y entrar en su vida familiar bajo un alias. Conocía los horarios de Mitchell, sus hábitos y sus momentos de vulnerabilidad, lo que le permitió ejecutar sus planes con precisión quirúrgica. Esta preparación detallada fue posible gracias a su conocimiento en análisis de salpicaduras de sangre y su experiencia en la policía, lo que le daba una ventaja inigualable. A diferencia de Dexter, los fugitivos de la lista de los más buscados del FBI vivían en constante tensión. Ted Bundy, por ejemplo, escapó de prisión 2 veces en 1977, pero tras su segunda fuga comenzó a actuar de manera desesperada. Robaba autos, utilizaba tarjetas de crédito robadas y continuaba asesinando, todo bajo presión y sin planificación a largo plazo. Los criminales perseguidos por el FBI no podían permitirse estudiar patrones o analizar cada detalle. Cada decisión era sobre supervivencia inmediata, encontrar comida, refugio y moverse sin ser atrapado. Eric Rudolph, el responsable del atentado en los Juegos Olímpicos de Atlanta, pasó 5 años escondido en las montañas Apalaches, sobreviviendo gracias a lo que podía robar o recolectar. Su existencia estaba marcada por la improvisación y la constante amenaza de captura. Dexter tenía tiempo. Tiempo para planear, estudiar, ensayar y ejecutar cada paso con precisión quirúrgica. Antes de cometer un asesinato, no actuaba por impulso ni dejaba nada al azar. Cada movimiento estaba calculado y cada acción prevista. Sus asesinatos requerían preparación detallada de las escenas, cubría cuidadosamente las áreas donde trabajaría con plásticos y cinta, organizaba todas sus herramientas para que estuvieran al alcance de la mano, y se aseguraba de que todo estuviera limpio y listo para evitar dejar la más mínima evidencia. Incluso medía los sedantes según el peso exacto de la víctima, asegurándose de que fueran efectivos sin ser peligrosos de más, mostrando un nivel de detalle que rozaba la obsesión. Antes de acercarse a su objetivo, Dexter observaba sus rutinas diarias, sus horarios, sus hábitos y hasta sus reacciones bajo estrés, como si fuera un científico estudiando a un sujeto de laboratorio. Este análisis profundo le daba control absoluto. Sabía cuándo su víctima estaría sola, vulnerable, y cómo moverse sin ser visto. En contraste, los fugitivos reales rara vez podían ejercer ese tipo de control. Cada decisión estaba marcada por la presión inmediata de sobrevivir. Ellos no tenían semanas para planear, vivían al límite, tomando decisiones rápidas sobre dónde dormir, cómo conseguir comida, cómo moverse sin ser atrapados. Cada error podía ser fatal, cada contacto con otra persona podía delatarlos, y su entorno era impredecible. Eric Rudolph, por ejemplo, pasó años escondido en los bosques, improvisando refugio y comida, siempre bajo la amenaza de la captura, sin poder dedicar tiempo a un plan estratégico. La diferencia era abismal. Mientras Dexter podía tomar decisiones basadas en información completa y paciencia infinita, los fugitivos estaban obligados a actuar con intuición y rapidez, enfrentando la constante incertidumbre. La preparación y el tiempo libre de Dexter no solo le daban ventaja, sino que convertían cada asesinato en un proceso controlado, meticuloso y prácticamente imposible de descubrir. Los fugitivos, por su parte, dependían del azar y la improvisación, donde cualquier error podía llevarlos directamente a la captura o incluso a la muerte. Dexter operaba completamente solo. Desde el primer momento, eligió trabajar sin cómplices, sin redes criminales ni nadie que pudiera involucrarse en sus actividades, lo que eliminaba por completo la posibilidad de traición o filtración de información. Su independencia le daba un control total sobre cada detalle de sus planes, desde la selección de la víctima hasta la ejecución del asesinato y la eliminación de pruebas. A esto se sumaba su trabajo como forense en Miami Metro, que le proporcionaba acceso privilegiado a herramientas, conocimientos y recursos que ningún criminal común podía tener. Sabía cómo analizar escenas del crimen, cómo manipular evidencia y cómo moverse entre los investigadores sin levantar sospechas, lo que le ofrecía una ventaja imposible de igualar. En contraste, muchos de los fugitivos más buscados del FBI dependían de redes criminales, dinero y contactos para mantenerse libres. A primera vista, esto parecía una ventaja. Podían recibir refugio, protección y recursos logísticos que les permitían moverse por distintas ciudades o incluso países. Sin embargo, estas mismas conexiones eran también su mayor debilidad. Cada persona que conocía su paradero o ayudaba a ocultarlos era un riesgo potencial. Un descuido,
Una traición o un error de cualquiera de sus contactos podía significar la captura inmediata. Whitney Bulger, por ejemplo, pasó 16 años escapando de la justicia con más de $25 millones y una extensa red criminal a su disposición. A pesar de todos esos recursos, fue finalmente atrapado debido a un descuido de alguien cercano, demostrando que depender de otro siempre introduce vulnerabilidades que no se pueden controlar. La independencia de Dexter, en cambio, eliminaba por completo estos riesgos. Al no tener que confiar en nadie más, nadie podía traicionarlo ni exponer su identidad. Cada acción que realizaba estaba bajo su control absoluto. Esto no solo mantenía su anonimato, sino que le permitía planear y ejecutar sus actividades con precisión quirúrgica, algo que los fugitivos reales solo podían soñar, porque cualquier contacto externo aumentaba exponencialmente las probabilidades de ser capturados. Dexter era libre, porque su mundo giraba únicamente alrededor de sus propios planes y decisiones. Dexter sabía cómo esconderse en plena vista, y esa habilidad fue clave para mantener su libertad durante décadas. No necesitaba huir ni cambiar de identidad constantemente porque había construido una vida que parecía completamente normal y rutinaria. Tenía un trabajo estable como analista forense en Miami Metro, lo que le daba una apariencia legítima y respetable ante todos. Además, mantenía relaciones con colegas y vecinos, asistía a reuniones y eventos sociales, y tenía una familia que reforzaba su imagen de ciudadano común. Cada aspecto de su rutina cotidiana, desde su llegada al trabajo hasta las interacciones más triviales, funcionaba como un escudo invisible. Nadie sospechaba que la persona que revisaba la evidencia de asesinatos también podía ser el responsable de decenas de ellos. Dexter utilizaba esta normalidad como una estrategia. Mientras todos buscaban pistas extraordinarias, él se escondía en lo ordinario. En cambio, los fugitivos más buscados del FBI no podían permitirse ese lujo. Robert Fisher, acusado de asesinar a su familia, tuvo que desaparecer completamente, evitando cualquier interacción social o contacto con la vida pública. Ted Bundy, tras sus fugas de prisión, debía cambiar constantemente de ubicación y adoptar identidades falsas, porque su rostro estaba en todas partes: carteles, periódicos y la televisión. Aparecer en público significaba un riesgo inmediato de captura. No podían tener amigos, no podían establecer rutinas, y cualquier error podía ser fatal. Dexter, por el contrario, podía caminar cada día a su trabajo sin levantar sospechas, saludar a compañeros, incluso participar en investigaciones sobre sus propias víctimas, sin que nadie sospechara de él. Su anonimato no dependía de la velocidad o de la improvisación, sino de la construcción cuidadosa de una vida aparentemente común, donde cada interacción reforzaba su invisibilidad. En este juego de esconderse a plena vista, Dexter tenía una ventaja que ningún fugitivo real podría replicar. Podía vivir rodeado de personas sin que nadie sospechara de sus actividades, convirtiendo la normalidad en su arma más efectiva para permanecer libre. La clave del éxito de Dexter también residía en la cuidadosa selección de sus víctimas. Nunca mataba al azar ni por venganza, siempre elegía personas que ya habían escapado de la justicia, criminales que la sociedad había fallado en capturar o castigar. Esto incluía asesinos, violadores, traficantes de drogas y otros individuos que operaban fuera del alcance de la ley. Al centrarse únicamente en quienes eran culpables y que, de alguna manera, ya estaban aislados de la protección social y legal, Dexter reducía drásticamente las probabilidades de que su actividad llamara la atención de las autoridades. Cada asesinato estaba cuidadosamente planeado para que las pistas fueran mínimas, y los cuerpos de sus víctimas desaparecían sin dejar rastro, convirtiendo sus crímenes en misterios que la policía nunca podía conectar entre sí. En contraste, los fugitivos más buscados del FBI suelen estar involucrados en crímenes de alto perfil y extremadamente públicos. Atentados, asesinatos masivos o robos violentos llaman inmediatamente la atención de las fuerzas federales y movilizan todos los recursos posibles para su captura. Estos criminales no pueden elegir víctimas invisibles. Sus acciones dejan rastros y generan cobertura mediática masiva que hace que su rostro y nombre se difundan rápidamente en todo el país. Cada movimiento que hacen está bajo vigilancia, lo que reduce drásticamente sus opciones de maniobra. La invisibilidad de las víctimas de Dexter le permitió operar durante décadas sin ser detectado, ya que nadie estaba buscando específicamente a las personas que él mataba. Esta estrategia de atacar solo a aquellos que ya estaban fuera del radar de la justicia le daba una ventaja imposible de replicar para cualquier fugitivo real. Mientras los criminales públicos enfrentan la presión constante de ser localizados y perseguidos, Dexter podía trabajar con paciencia y precisión, manteniendo su vida normal y su anonimato intactos. Su éxito dependía de elegir objetivos que nadie lamentaría suficientemente como para generar una investigación inmediata, un detalle que transformaba su actividad criminal en un arte de invisibilidad absoluta.
Dexter entendía perfectamente que la exposición era su mayor enemiga. Sabía que mientras más visible se volviera, mayor sería la probabilidad de ser descubierto y capturado. Por eso, diseñó su vida de manera que todo pareciera completamente ordinario. Su rutina diaria estaba cuidadosamente estructurada. Se levantaba, se preparaba para ir al trabajo, interactuaba con sus colegas, asistía a reuniones y cumplía con todas las obligaciones de su empleo en Miami Metro como un ciudadano común. Su vida familiar, con Rita y más tarde con su hijo Harrison, reforzaba aún más esa fachada, mostrando a todos que era un hombre común, preocupado por su familia y su carrera. Mientras tanto, los criminales más buscados enfrentaban exactamente lo opuesto. Sus rostros aparecían en carteles, periódicos, televisión y más tarde, en Internet. Había recompensas millonarias por su captura, y la atención de los medios obligaba a las autoridades a movilizar todos los recursos posibles. Cada movimiento que hacían era observado, cada contacto potencialmente peligroso. No podían permitirse la rutina, la normalidad o la estabilidad, porque cualquier paso en falso podía delatarlos. Dexter, en cambio, utilizaba su conocimiento del crimen y la investigación a su favor. Sabía cómo se analizan las escenas del crimen, qué buscan los detectives, y cómo evitar dejar pistas que pudieran relacionarlo con sus asesinatos. Esta combinación de anonimato, rutina y experiencia profesional le permitía permanecer invisible incluso cuando la casualidad podría haberlo delatado. Un ejemplo de esto fue cuando buzos encontraron sus víctimas en la bahía de Miami. En lugar de ser descubierto, logró reconstruir su vida, adaptarse y continuar con sus actividades criminales sin levantar sospechas. Su estrategia de camuflaje en la vida cotidiana era tan efectiva que transformaba lo ordinario en su arma más poderosa, manteniéndolo libre en un entorno donde cualquier otro criminal probablemente habría sido atrapado. Comparar a Dexter con fugitivos reales revela de inmediato que no se trata del mismo tipo de juego. Dexter tuvo la ventaja única de operar sin ser perseguido activamente, lo que le permitió planear cada movimiento con calma y precisión. Podía elegir cuidadosamente a sus víctimas, aquellas que no levantarían sospechas, y dedicar semanas o incluso meses a estudiar sus hábitos, rutinas y vulnerabilidades. Cada acción estaba calculada, cada escenario controlado, y cada decisión tomada con un nivel de detalle que los fugitivos reales simplemente no podían permitirse. Además, contaba con conocimientos avanzados en análisis forense, lo que le daba acceso a herramientas, técnicas y estrategias que nadie más tenía. Este conocimiento le permitió no solo evitar dejar evidencia, sino también anticipar cómo podrían reaccionar los investigadores, reforzando su capacidad para permanecer invisible. En cambio, los fugitivos más buscados del FBI operan bajo una presión constante e implacable. Su vida se convierte en una carrera contra la vigilancia federal, la exposición mediática masiva y la necesidad de depender de redes o contactos que pueden fallar en cualquier momento. Cada movimiento es riesgoso y muchas veces improvisado, no tienen tiempo para planificación detallada, ni la seguridad de que nadie está observando. La captura se vuelve una amenaza inminente que transforma su vida en un estado de alerta constante, donde cualquier error puede ser fatal. Si Dexter hubiera actuado como un criminal público, con notoriedad y crímenes que atraen la atención de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación, habría sido atrapado rápidamente. Su genialidad residía en mantenerse completamente invisible, en operar en espacios donde nadie miraba, mientras todos los demás buscaban pistas en lugares equivocados. Era un juego de sombras, un arte de invisibilidad que los fugitivos más buscados solo podrían soñar con dominar. La diferencia es clara: Dexter tenía control, tiempo y anonimato absoluto. Los fugitivos reales vivían al límite, constantemente bajo amenaza y vigilancia, un escenario donde la improvisación y la suerte determinan quién sigue libre y quién es capturado. En resumen, Dexter Morgan no era solo un asesino, era un maestro del sigilo, la planificación y la invisibilidad. Mientras los fugitivos más buscados del FBI luchaban contra la presión, la vigilancia y la exposición mediática, Dexter operaba en plena normalidad, con tiempo, control y un conocimiento que lo mantenía un paso adelante de todos. Su éxito no estaba en la violencia, sino en la estrategia: elegir víctimas que nadie buscaba, planear cada movimiento y desaparecer en la rutina diaria. Si quieres seguir explorando comparaciones impactantes como esta, descubrir secretos de criminales reales y análisis que no encontrarás en ningún otro lugar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No te pierdas nuestro próximo vídeo, porque lo que viene te dejará sin aliento y te hará ver el crimen y la justicia desde una perspectiva completamente nueva. Haz clic en suscribirte y únete a nuestra comunidad antes de que sea demasiado tarde.